Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos en clase. El día de hoy contamos con una clase de trigonometría en la que vamos a resolver triángulos rectángulos. Como bien sabemos, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene en su interior un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Para poder resolver un triángulo rectángulo contamos con dos teoremas importantes y también con las funciones trigonométricas. Esos dos teoremas son los que dan la base precisamente para comprobar y demostrar que la solución de un triángulo rectángulo evidentemente es correcta. ¿Cuáles son estos dos teoremas? Bueno, uno de ellos es el teorema de Pitágoras y el segundo es el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Estos dos teoremas me van a permitir encontrar de manera exacta el valor precisamente de un triángulo rectángulo, y las funciones trigonométricas se aplican única y exclusivamente a encontrar los valores de los ángulos de un triángulo. Obviamente estamos hablando de un triángulo rectángulo. Hay otro tipo de triángulos que se llaman triángulos oblicuángulos, en los cuales se utilizan la ley de senos, la ley de cosenos, pero su resolución es completamente diferente. ¿Qué debo de saber para poder resolver un triángulo rectángulo? Bueno, lo vamos a averiguar. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver precisamente triángulos rectángulos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? Bueno, porque podemos observar que dentro de este triángulo tenemos este ángulo. Es el que se llama ángulo recto, porque desde este punto a este punto existe una abertura de 90 grados. Hay una regla muy importante que dice que dependiendo de la manera en la que yo escriba el valor de un lado, su ángulo opuesto se va a llamar exactamente igual. La única condición es que ahora lo vamos a manejar con letra mayúscula. Es decir, si este lado se llama A, el ángulo opuesto, este de acá, lo vamos a llamar A mayúscula. Si este lado se llama B, el ángulo opuesto, este de aquí, se va a llamar B mayúscula. Y si este lado es C, el ángulo opuesto se va a llamar C mayúscula. Hay otras condiciones en las que estos valores pueden llegar a ser connotados de una manera diferente. Generalmente, para poder nombrar a un ángulo, también utilizamos las letras griegas. De acuerdo al alfabeto griego, alfa, beta, eta, teta, gamma, etc. Todas esas son letras que forman parte del alfabeto griego, y en algunas ocasiones, en algunos libros, también pueden encontrar precisamente la inscripción de cada ángulo con alguna de las letras del alfabeto griego. En este caso, lo vamos a manejar de esta manera. Siguiente paso. ¿Qué necesitamos saber? Para poder resolver un triángulo rectángulo, necesitamos tener dos datos. Con esos dos datos, yo puedo prácticamente resolver todo el ejercicio. Esos dos datos pueden ser dos lados, o un lado y un ángulo, o dos ángulos. Cualquiera de estos pueden ser precisamente datos valiosos en los que yo me voy a basar precisamente para resolver un triángulo rectángulo. Los que me interesan son los lados y me interesan los ángulos. Tenemos el ángulo B es igual a 30 grados. Bueno, pues entonces vamos a tomarlo como referencia para encontrar precisamente el resto de los datos que me está pidiendo el problema. Me falta encontrar el valor del ángulo A. Como dijimos, existe un teorema que dice que la suma de los ángulos internos, cualquier triángulo, sin importar si es equilátero, isósceles o escaleno, al sumar sus ángulos internos, siempre me tiene que dar 180 grados, sin importar si es grande, pequeño, etc. Y yo puedo determinar el valor del ángulo A. Claro, y bien sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente estableciendo un modelo matemático. Ese modelo matemático me dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. Ahora, ¿cuál es el que no conozco? El que no conozco es el ángulo A, que este es
el que yo voy a ver cuánto valdría. Bueno, yo tengo que mi ángulo A más el ángulo B vale 30 grados, más mi ángulo C, que vale 90 grados, es igual a 180 grados. El ángulo A más 90 más 30 vale 120 grados, igual a 180 grados. Lo único que tengo que hacer es un despeje muy sencillo. El ángulo A es igual a 180. Está sumando, pasa restando, menos 120 grados. Entonces el ángulo A es igual a 60 grados. De esta manera y de una forma muy fácil encontramos el valor del ángulo A. Lo que me queda simplemente es comprobarlo. Vamos a ver si es cierto. Ya dijimos que este ángulo A vale 60 grados. Vamos a ver si es verdad. 60 más 30 son 90 y 90 más 90 me da los 180 grados. Es totalmente correcto. Ya encontramos el valor, ahora sí, de los tres ángulos. Pero algo me falta. ¿Qué me falta? Bueno, me falta encontrar ahora el valor de los tres lados. Acordémonos que todo triángulo rectángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Ahora vamos a encontrar los lados. Aquí es donde van a entrar precisamente la participación de las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas son las que van a relacionar a los ángulos, pero para encontrar el valor de los lados. Lo que vamos a hacer es encontrar precisamente el valor de cualquiera de los lados. Yo tengo el lado A, que no conozco, el lado B, que no conozco, y el lado C, que no conozco. Lo único que sí puedo saber hasta este momento es que el lado C es el más largo de toda la figura. Se llama hipotenusa y los otros dos lados se les llama catetos. Vamos a tomar como referencia el ángulo A que comentamos, que tiene una medida de 60 grados. ¿Para qué me va a servir el ángulo A? Bueno, el ángulo A me va a servir precisamente para poder entender cuál es el manejo de estos ángulos y de estos lados. El lado C, vamos a darle valor de 20 metros. Me falta encontrar el valor del lado A y me falta encontrar el valor del lado B. Vamos a recurrir precisamente a las funciones trigonométricas. ¿Cuál es el ángulo que vamos a tomar como referencia? Debemos de tomar uno de los dos ángulos que me da el problema. El tercero, que es el C, no lo voy a considerar. Ahora, ángulo A, ángulo B. Vamos a escoger el ángulo A. Este ángulo A, voy a ver qué relaciona y qué tengo. Ok, vamos a encontrar el lado B. Yo voy a tomar el ángulo A como referencia y voy a encontrar el lado B. ¿Qué otro dato tengo? Tengo el lado C. Si yo me fijo, de acuerdo a las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, los lados se relacionan. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Yo tengo el lado B, que es el que quiero encontrar, y voy a tomar como referencia el ángulo A. El ángulo A con respecto al lado B, obviamente tienen una relación, y podemos decir que el lado B con referencia al ángulo A es el cateto adyacente, y el otro dato que tengo es el de la hipotenusa. Entonces podemos determinar que cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a la función coseno. ¿Coseno de qué? Bueno, bien sencillo. Siempre nos vamos a referir al ángulo. ¿A cuál ángulo? Bueno, dijimos que vamos a tomar como referencia el ángulo A. Entonces sería el coseno del ángulo A, que vale 60 grados. Sería el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a despejar. El coseno de 60 grados, la hipotenusa tiene un valor que es 20 metros, pero aquí la hipotenusa está dividiendo.
tendría que pasar hacia el otro lado multiplicando. Si yo lo pongo de esta manera, puedo decir que el cateto adyacente es B sobre la hipotenusa, que es C. De estos, ¿cuáles son los valores que sí tengo? Bueno, yo tendría el coseno de 60 grados es igual a B, que es el lado que no conozco, que en este caso sigue siendo la incógnita, pero sí tengo el valor de C, y C vale 20 metros. Voy a despejar para dejar la B solita. Está dividiendo este 20 metros, lo voy a mandar hacia el otro lado multiplicando, y pasaría como 20 metros que multiplica al coseno de 60 grados es igual a B. Simplemente lo que hago a continuación es llevar a cabo esta operación. Con la calculadora tomamos que 20 metros que multiplica al coseno de 60 es igual a 10. Significa entonces que el lado B o el cateto B es igual a 10 metros. Y ya encontramos ese valor. Entonces, ahora sí, deja de ser una incógnita y lo ponemos precisamente como valor. 10 metros. Me falta encontrar el cateto A. Como ya tengo el valor de C, que vale 20 metros, y tengo también el valor de B, que vale 10 metros, entonces ya encontré la hipotenusa y un cateto. Me falta el otro cateto, que es el que se va a convertir precisamente en la incógnita. Este es el que no conozco. Bueno, pues vamos a encontrarlo. ¿Qué necesito ahora? Bueno, yo tengo dos opciones. La primera opción es volver a encontrar el valor de este lado por medio de las funciones trigonométricas. O también puedo utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso, vamos a utilizar las dos para demostrar que el resultado es exactamente el mismo. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a encontrar el cateto A. Tengo la A cuadrada, que es la que no conozco. ¿Qué le estorba? Le estorba la B cuadrada, pero está sumando. La voy a mandar al otro lado con signo negativo para que pase restando. Y sería A cuadrada es igual a C cuadrada menos B al cuadrado. A al cuadrado es igual a C cuadrada. C vale 20 metros, sería 20 metros al cuadrado menos B al cuadrado. Y B vale 10 metros. Entonces pondríamos 10 metros elevado al cuadrado. 20 al cuadrado me da 400. Y metros al cuadrado me va a dar a metros cuadrados. Menos 10 al cuadrado me va a dar a 100. Y metros al cuadrado me daría metros cuadrados. Siguiente paso. Vamos a reducir términos. A cuadrada es igual a 400 menos 100 me va a dar a 300 metros cuadrados. Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo que debemos hacer a continuación es tomar en cuenta que lo que me está pidiendo el problema es encontrar el valor de A, no de A cuadrada. Yo necesito quitar este cuadrado. ¿Cómo lo puedo quitar? Pues es obviamente sacándole raíz. Pero hay que darnos cuenta que tengo una igualdad. Esto significa que lo que yo haga de un lado, lo tengo que hacer del otro también. Ahora le saco raíz también al otro miembro de la igualdad. Esta raíz elimina al cuadrado y esta raíz elimina al cuadrado. Y lo último es obtener el valor solamente de A. A 300 le saco su raíz y me queda 17.32. Entonces esto es lo que vale precisamente el lado A. Y de esta manera, chicos, hemos demostrado cómo es que podemos encontrar el valor de los 6 elementos que forman un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues bien sencillo. Quedamos que este valor
también lo podemos obtener utilizando las funciones trigonométricas. Yo quiero encontrar el valor del lado A, pero no quiero utilizar teorema de Pitágoras. Quiero utilizar las funciones trigonométricas. De nueva cuenta, yo voy a escoger uno de los dos ángulos, A o B. Si yo escogiera B, entonces el lado A vuelve a ser cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa y volvería a utilizar la función coseno. Pero, como en el ejercicio anterior escogimos A, pues vamos a volver a escoger A. El lado A con respecto al ángulo A viene siendo el cateto opuesto y voy a volver a tomar la hipotenusa como referencia. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? La función seno. Seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y yo tendría que el seno del ángulo de 60 grados es igual. Cateto opuesto sería ahora la letra A sobre la hipotenusa, que vale 20 metros. De la misma manera, vamos a hacer el despeje. Y este despeje quedaría de la siguiente forma. Este 20 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Bueno, el resto simplemente es introducirlo en la calculadora, ¿verdad? Sería 20 que va a multiplicar al seno de 60 y me da 17.32. Lo mismo exactamente. Entonces el valor de A es igual a 17.32 metros. Y si nos damos cuenta, el resultado es exactamente el mismo. Uno está resuelto a través de teorema de Pitágoras y el otro lo resolvimos por funciones trigonométricas. Al final de cuentas, el resultado queda exactamente igual. Chicos, de esta manera queda demostrada precisamente que a través de la aplicación tanto de teorema de Pitágoras como de funciones trigonométricas podemos encontrar todos y cada uno de los elementos de un triángulo rectángulo. No nos olvidemos que para poder resolver un triángulo rectángulo debemos tener como mínimo dos datos independientemente del ángulo de 90 grados. De esta forma llegamos al final de esta explicación, esperando que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video, chicos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.